o si necesitamos algún ejercicio opcional para poder verificar el supuesto que ya nosotros habíamos revisado, ¿ok? Nosotros partimos desde este punto, que evidentemente nuestro interés siempre es la comparación de medias o análisis de varianza o comparación de promedios. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es si el ejercicio que nosotros vamos a hacer análisis es de tipo paramétrico o no paramétrico. Lo primero que nosotros siempre vamos a apostar es que sea paramétrico. Las pruebas paramétricas son mucho más precisas que las pruebas de distribución libre. Y evidentemente son dos mundos totalmente distintos. Pero si no tenemos suficiente evidencia de confiar en los supuestos paramétricos, tenemos que tener alternativas de distribución. Entonces, ya claro con este punto, esto es todo lo que nosotros hemos hecho en estas 4 o 5 clases que hemos visto. La comparación de grupos de 2 niveles del factor para muestras independientes, la comparación en un mismo grupo en 2 tiempos distintos, es decir, para muestras emparejadas, 2 niveles de factor, para más de 2 niveles de factor o más de 2 grupos de ANOVA de un solo factor, y para más de 2 grupos, análisis de 2 factores o análisis factorial. Eso es todo lo que nosotros habíamos visto. Lo que vamos a ver a continuación entonces, y lo voy a ejemplificar con el ANOVA, pero los supuestos se cumplen para todas pruebas paramétricas. Lo único que yo lo voy a ejemplificar con el ANOVA y después vamos a ir disgregando un poco. ¿Okay? Entonces, el ANOVA de un factor, análisis de supuestos y reporte. Ustedes se recuerdan que este ejemplo nosotros lo habíamos sacado de las multas. Así que si usted tiene la base de datos de las multas, lo puedes practicar, ya tú sabes cómo hacerlo. Pero el punto es que cuando nosotros tenemos un resultado como este, sabemos, ¿okay?, que el estadístico es significativo y por lo tanto rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa. Y obviamente al tener estos resultados, yo puedo comparar las medias para ver dónde están esas diferencias. Eso es lo que vimos en ANOVA de un solo factor. Ahora, la gran pregunta es si este análisis es confiable. Es decir, si este análisis me sirve a mí para no cometer errores tipo 2 o tipo 1 de aceptar una hipótesis nula, de rechazar una hipótesis nula cuando esta es falsa. Para asegurarnos de esto, es lo que nosotros llamamos los supuestos. En este caso es el supuesto de la ANOVA, pero en realidad cada ejercicio o cada tipología analítica tiene sus respectivos supuestos. Y repito, estos supuestos entran para las pruebas paramétricas porque obviamente tienen ciertos balances en distribución y eso es lo que lo hace que tenga naturaleza paramétrica, obviamente, entre otras cosas. El ANOVA tiene 3 supuestos en el cual, de no cumplirse, no podemos creer en este resultado. Quiere decir que lo que tú has aprendido en estas últimas clases está en verificación a ver si cumple estos supuestos. Si cumplen los supuestos, no hay ningún problema. Primero tienes que reportar los supuestos y después verificas el estadístico o verificas la aceptación o rechazo de hipótesis nula. Si no cumple algunos de estos supuestos, evidentemente tienes que generar otra opción y es lo que vamos a ver en este bloque. Entonces, la primera es que obviamente en el ANOVA, las muestras tienen que ser tomadas de poblaciones independientes, ¿ok? Ese es el primer caso. Pero esto no es eso es un supuesto metodológico, o mejor dicho, un supuesto de la recolección de datos. Pero las otras dos son los supuestos que se van a mantener y son los más importantes en las pruebas paramétricas. La primera es que la población tiene que venir de una distribución normal. Es decir, necesitamos que la curva siga una distribución normal para poder ser objeto de interpretación paramétrica. Y la segunda es que hay algo que nosotros llamamos homocedasticidad. La homocedasticidad básicamente es la igualdad de las varianzas en las muestras realizadas. Ahora, obviamente hay ciertas condiciones aquí que hay que evaluar. Y es que la normal, como todos ustedes sabrán, recuérdense que una de las cosas que habíamos visto, que aunque no estamos dando estadística, había que desempolvar los libros de estadística, y es que la distribución normal tiene mucha relación al tamaño de la muestra, ¿correcto?
Si usted recuerda el famoso teorema de los grandes números, entenderá que mientras más muestras, o sea, mientras más mayor tamaño muestral, siempre hay tendencia a una distribución a la normalidad. Así que para hacer cualquier tipo de análisis de lo que hemos visto acá, lo primero, una de las tantas cosas que tenemos que evaluar es el tamaño de la muestra. Si son muestras bajas, si son muestras más de 30 o si son muestras muy grandes. Ahí, este supuesto de distribución de la normal, obviamente, puede estar condicionado. Pero algo que no puede estar condicionado, y a las voces de algunos analistas, es el supuesto más importante. Bueno, para no interrumpir la clase, yo creo que sí vamos a tener que invitar a los compañeros que falten para que vean la grabación. Entonces, uno de los criterios más importantes, según muchos analistas, es el tema de la homocedasticidad. Desde mi punto de vista, yo creo que la homocedasticidad es lo más importante porque como vamos a comparar grupos, tenemos que garantizar que al menos la variable de interés no tenga desigualdad en cuanto a criterios de varianza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo agarro un grupo de muchachos y los meto a hacer propedéutico y a otros no los pongo a hacer propedéutico y hago una distribución test-student para ambos y resulta ser que las pruebas me dio significativa para rechazar la hipótesis igual de varianza, puedo decir, ah, mira, el propedéutico funcionó. ¿Y qué te hace pensar a ti que es el propedéutico que funcionó y no que los muchachos del primer grupo son más inteligentes que los otros? Entonces, uno de los elementos clave es que tiene que haber homocedasticidad, es decir, igualdad que la varianza de las poblaciones muestradas sean equivalentes o nula en cuanto a dispersión para al menos tener cierto control. Por eso es que yo dije al principio que este es el principio de los diseños experimentales más. Obviamente, no he dado aquí nada experimental ni cuasi experimental. Pudiésemos tomar algunos elementos como preexperimentales y por supuesto viene porque dentro de su concepción hay ciertos manejos de parámetros para garantizar que las pruebas se deban precisamente a la variable de interés y no a elementos que no pudimos controlar, como por ejemplo desigualdades o inequivalencias de las varianzas. Estos son los dos elementos que vamos a ver hoy, la distribución de la normal y el criterio de homocedasticidad. Ya más adelante, obviamente, en otros escenarios, los criterios de ANOVA se van poniendo un poco más robustos y los vamos a ver en el próximo bloque con las regresiones lineales, con el tema de la linealidad, de la multicolinealidad, entre otras cosas. ¿Ok? Pero por los momentos, este segundo bloque nos vamos a centrar en la homocedasticidad y la distribución normal. Vamos a hablar primero de la normalidad. Primero voy a hacer una pregunta por lógica y atención acá. Si yo estoy haciendo una evaluación de la normalidad, ¿cuál creen ustedes que es el objeto o la variable objeto de evaluación? ¿La dependiente o los factores? Bueno, esta se salvó, porque casualmente pensé que era una intervención. Voy a volver a repetir la pregunta. Si estamos hablando de una prueba de distribución de normalidad, es decir, la curva de la normal, si yo quiero ver en un ejercicio si la población sigue la curva normal, ¿será que el interés es el factor o la variable dependiente? O es decir, ¿a qué le sacamos la normalidad? Ay, ya va, profe. Sí le estoy prestando atención, pero estoy pensando. Sí, Porque tranquilo. me agarró fuera de base. Esta pregunta es capciosa, ojo, tampoco voy a decir, sí, aquí lo tengo y no. Pero es una pregunta capciosa, pero es la primera pregunta lógica para poder resolver estas cosas, porque yo digo, ajá, sácame la normalidad de la ANOVA. Ajá, pero ¿qué es una normalidad de la ANOVA? Si los ANOVAs no son normales, lo que son normales es la población. Ay, papá, por ahí como que escribí a mi hermana ponerle... Profe, ¿será la variable dependiente, que es lo que no tiene que cambiar? Bueno, más que la variable dependiente por la que no tiene que cambiar, es la variable dependiente porque es la variable métrica. O sea, no puede, por ejemplo... Exacto, como que con lo que se mide. Sí, correcto, porque es una variable métrica, una variable continua, ¿ok?
Las variables continuas son las que pueden tener algún tipo de evaluación de distribución. Por ejemplo, si una variable es sexo, hombre-mujer, yo les puedo preguntar, ¿será que esta sirve una distribución tipo campana de Gauss? No lo vas a poder saber porque es imposible. Por eso es que hay pruebas de distribución libres para las variables categóricas. Por lo tanto, la normalidad se verifica en las variables o en las muestras que miden las variables dependientes. Pero la variable dependiente, como bien lo dijo, aquí creo que lo dijo Mari, es porque precisamente es la variable continua y es la variable que podemos ver a través de una distribución de campana. A ver si está si es normal o no es normal. Aquí, muchachos, hay que tener mucho cuidado. Porque la hipótesis nula quiere decir que los residuos de los distintos grupos son normales. Recuerden que estamos evaluando los supuestos, no los estadísticos de contraste. Y la hipótesis alternativa es que los residuos de los grupos que estamos en evaluación no son normales. Por lo tanto, y atención acá, yo lo que esperaría como analista es aceptar la hipótesis nula. Por lo tanto, si el estadístico es significativo, tengo que rechazarla. Pero eso no es al contrario de los estadísticos que vimos, claro, porque los estadísticos que vimos anteriormente, como por ejemplo la t-student para 2 muestras independientes, la hipótesis nula era igualdad de varianza. Lo que quería decir que si la prueba no era significativo y yo aceptaba la hipótesis nula, está diciendo que los grupos tienen igualdad de varianza. Por lo tanto, sea cual haya sido el efecto, no tiene ninguna diferencia. Entonces, en pocas palabras, yo les había comentado que aunque uno no espera, bueno, dependiendo, uno espera o no puede esperar, por ejemplo, si yo voy a hacerle a ustedes una intervención, por el ejemplo de los niños con el azúcar, yo no puedo decir, yo soy objetivo y soy súper neutral, yo no espero nada de esto. No, claro que tienes que esperar algo, esperas rechazar la hipótesis de igualdad, porque si no quiere decir que tu documental no sirvió nada. Aquí lo que nosotros queremos es que la prueba no sea significativa. ¿Para qué? Para no tener que rechazar la hipótesis, para no tener que aceptar la hipótesis alternativa, porque resulta ser que los residuos de los grupos no son normales. Y lo que queremos con la prueba de normalidad es aceptar la hipótesis nula que me garantiza que la distribución de la normalidad en los grupos que lo que me garantiza que los residuos de los grupos cumplen con el supuesto de normalidad, ¿de acuerdo? Ahora, hay dos cosas que debemos tener cuidado. Esta prueba se realiza para muestras menor o igual a 50 o algunos lo califican como 30. Podemos agarrar 50. Si la población es menor a 50, utilizamos el estadístico Shapiro-Wilk. Si es mayor, el Kolmogorov-Smirnov. Esto es algo muy sencillo porque lo que hay que ver es los dos estadísticos. Obviamente, si los dos te conducen a la misma hipótesis, sea aceptarla o rechazarla, bueno, no hay ningún problema. En caso tal de que ambas te coloquen en un 3 y 2, tú sencillamente tomas el criterio del tamaño de la muestra. Ahora, tú me preguntas, ¿y si en algún momento yo quiero hacer un estudio poblacional en el cual la muestra es muy grande, como por lo menos 500 o 1000, qué pasa con la prueba de normalidad? Bueno, la prueba de normalidad ya quedó un poco más aligerada, en el sentido que las probabilidades de rechazar la hipótesis nula es bastante baja, porque mientras más grande sea la muestra, obviamente, a no ser que la población presente por su naturaleza de la variable una distribución totalmente normal, va a tender a ser normal. Como por ejemplo, y esto es un típico caso, yo les voy a hacer una encuesta a usted, del 1 al 10, ¿qué tan feliz o qué tan tranquila quiere que esté Venezuela? Del 1 que no esté tranquila y 10 que esté tranquila. Esa es una pregunta ridícula, porque es una pregunta que por el propio comportamiento social sabes que todo se va a inclinar hacia el 10. Es decir, va a ser muy difícil que tengamos una distribución normal. Ustedes no han llenado encuestas que le dicen, señor, ¿y usted qué tanto quiere ser feliz? Pero ¿quién te va a decir que no quiere ser feliz? Obviamente, cuando tú le preguntes a 50 personas qué tan feliz le gustaría ser,
todo el mundo se va a inclinar a que quiere ser muy feliz. Podrá haber algún desdichado que no te deba contestar eso, pero es muy difícil que tú vayas a captar una distribución normal en una variable que no vaya a generar algún indicativo de polémico, como por ejemplo, cómo percibes la economía del país actualmente. Bueno, algunos la percibirán muy bien, otros más o menos, otros muy mal, pero probablemente en un grupo de 500 personas poner tantas perspectivas y las probabilidades de normalidad se pueden dar incluso hasta en poblaciones grandes. Para no entrar mucho en este detalle, el punto es que la normalidad buscamos que el estadístico no sea significativo porque tenemos la esperanza de que el supuesto de normalidad se cumpla. Fíjense que antes de presentar este cuadro, antes de decirle a ustedes de dónde saqué este cuadro, miren cómo se lee esto. La prueba de normalidad se está diciendo el número de multas. Pero tú dices, bueno, pero aquí están las segmentaciones en los grupos, como eso que tú estás diciendo, que se saca la variable dependiente y uno de los factores. Bueno, claro, obviamente, acuérdense que son muestras independientes. Por lo tanto, la normalidad tiene que ser de las poblaciones. Las poblaciones son del centro, este, oeste y sur. Fíjense, en este caso, es interesante, porque el estadístico Kolmogorov-Smirnov, aquí, en el centro, la población del centro, no dio significativo. Por lo tanto, acepto hipótesis de normalidad, entre hipótesis de normalidad. El segundo punto, el este, es significativo. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula de normalidad y acepto que la distribución en el este no es normal. Aquí en el oeste hago lo propio, ¿ok? No es significativo, y en el sur es significativo. Pero resulta ser que el estadístico Shapiro-Wilks me contradice a todo. Dice que aquí todos son significativos. Entonces aquí yo veo, bueno, ¿cuál de los dos creo? Aquí dice, para realizar el contraste se utilizan los tests de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks para muestras menor o igual a 50. Bueno, aquí en este caso, si ustedes se fijan o si recuerdan, todas las poblaciones son menores a 50. Y en general, bueno, en general es 40, pero todas las poblaciones son menores a 50. Por lo tanto, yo lo que tengo que considerar es el estadístico Shapiro-Wilks. ¿Por qué? Porque la población o las muestras son menores de 50. ¿Y qué pasa si una es menor a 50, otro mayor? ¿Será que entonces empiezo de un lado por el otro? Bueno, obviamente la lógica te indicaría que sí. O sea, tú lo que haces es una evaluación del supuesto de los distintos grupos y allí más o menos tú vas a tener una visión de la normalidad. Entonces, aquí la conclusión es que como el estadístico Shapiro-Wilks es significativo, rechazo la hipótesis nula de normalidad y acepto la hipótesis alternativa de que estas poblaciones no vienen de una población distribuida normalmente. ¿Listo? No se cumplió el primer supuesto. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si no se cumple uno de los dos? Ya, al no cumplirse un supuesto, ya sencillamente tenemos que dudar de nuestros datos y tenemos que recurrir a una prueba paramétrica. Pero esto no se acaba aquí. Vamos a ver cómo se hace esto en SPSS. ¿Ok? En SPSS se hace de la siguiente manera. Analizar, descriptivo, explorar. Aquí me están diciendo, dame la lista de variables dependientes, y dime el factor. Aquí en este caso, gráfico de normalidad con prueba. ¿Okay? Fíjense, lo voy a volver a tocar en no estadísticos, porque en estadísticos vamos a hacer otra cosa, sino en gráficos. Se puede hacer también por otros medios, pero este, desde mi punto de vista, es el más sencillo. Gráfico de normalidad con prueba. En otros casos, en otros estadísticos, esta conclusión se saca de manera gráfica, ¿ok? Pero en este caso la tenemos así. Y nos da este cuadro, ¿ok? Que es el mismo que yo les presento a ustedes. La prueba de normalidad, ¿ok? Repito, analizar, estadístico descriptivo, explorar la lista dependiente y los factores. Esto ya lo conoces tú porque esta es la ANOVA. Gráficos y activas el checklist de gráfico de normalidad con prueba. ¿Ok? Ahora bien, ya listo el primer supuesto, que ya sabemos que no cumple con la normalidad,
vamos a hacer la siguiente prueba, la homoselasticidad. Se trata del supuesto más importante de la ANOVA o de cualquiera de las pruebas y en el que debemos prestar mayor atención. El objetivo es evaluar si los grupos definidos por la variable factor provienen de poblaciones con la misma varianza. ¿Cuál es la hipótesis nula? Igualdad de varianza. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Al menos una varianza es diferente. Pero es la misma que nosotros habíamos visto en los test, que la hipótesis nula es igualdad de varianza, o sea, igualdad de las medias. Es el mismo, con la única diferencia que antes lo estamos evaluando, y por eso es que pido que no se confundan. Anteriormente lo evaluábamos sobre los estadísticos de contraste para tomar la decisión. Esta vez, el sentido de evaluación es de los supuestos, que son cosas totalmente distintas. Aquí también pasa como la normalidad. La normalidad buscamos aceptar la hipótesis nula y en la homoselasticidad buscamos aceptar la hipótesis nula. Mientras que en las pruebas de contraste básicamente lo que buscamos es rechazar la igualdad de las varianzas. Porque esta es de la varianza de los intragrupales. En cambio la otra es de las varianzas del factor en función a la variable dependiente. Y en este caso lo hacemos con el test de Leven. Igualmente, explicamos la misma lógica. Un test significativo se rechaza la hipótesis nula. Un test no significativo se acepta la hipótesis nula, que es la misma lógica de decisión de los estadísticos de contraste, pero la decisión que tomamos es totalmente distinta. O por lo menos las expectativas son distintas. Y aquí, por ejemplo, buscamos esto, que es la prueba de homogeneidad de varianza, y nos dice el número de multas por infracción de tránsito, el estadístico de Leven, los grados de libertad, ¿ok? Y la prueba de significación. ¿Qué quiere decir aquí? Que como la prueba de significación, el test de Leven es significativo, acepto la hipótesis nula y digo que las poblaciones o que las muestras tienen, perdón, me confundí. Como es significativo, rechazo la hipótesis nula de que hay igualdad de las varianzas de los grupos y digo que al menos uno es diferente. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es que yo, por ejemplo, puedo decir, vamos a las características. Yo puedo decir que la gente del centro maneja mucho mejor que la gente del sur. Y no se debe a las multas de tránsito, sino a otras cualidades. Es decir, tengo un pequeño control, repito, que es algo preexperimental, pero al menos la homoselasticidad me garantiza de que no solamente los resultados sean al azar, sino que al menos las diferencias no sean porque la población goza de igualdad de las varianzas en ciertas condiciones, que al fin de cuentas es lo que nosotros buscamos prever. Lo mismo pasa, repito, a que si yo coloco un grupo de personas y otro grupo de personas con, ¿verdad?, con similares capacidades y los pongo a hacer un propedéutico, las diferencias se las puedo acuñar, se las puedo atribuir al curso propedéutico y no que los primeros eran unos tipos súper inteligentes y los otros eran unos vagos, porque entonces no tiene sentido la variable intervención o el factor. ¿Cómo entonces hacemos la prueba de homoselasticidad en ANOVA? Nos vamos a analizar, comparar medias ANOVA de un factor. Aquí evidentemente metemos el número de infracciones, de aquí el factor. Y aquí nos vamos a algo que se dice opciones. Y vamos a tocar esto que se llama los descriptivos. ¿Ok? Se recuerdan los descriptivos, que es donde ven la distribución. Y es lo que se llama la prueba de homogeneidad de las varianzas. Y le vamos a dar OK. Le va a dar ¿tá? Le va a dar, por supuesto, el resultado final y le va a dar la prueba de varianza. No, este no es. Bueno, estadístico le ven, pero ¿por qué me sale otro gráfico distinto?
se basa en la media, en la mediana con el grafo ajustado. Vamos a ver algo. 10, 3, 9. 10, 10, 3, 9. Ok. En este caso, al parecer esta versión del programa te da la prueba de homogeneidad de distintos estadísticos y en este caso obviamente nosotros sacamos la media, que es lo que a fin de cuentas estamos evaluando. Entonces, ¿cuál es la media aquí? La del estadístico L20, fíjense que salió su valor, sus grados de libertad y su prueba de significación. Aquí el estadístico L20 es significativo. ¿Qué pasa cuando el estadístico L20 es significativo? Vamos a ver. Cuando el estadístico L20 es significativo, rechazo la igualdad de varianza de las muestras y concluyo que alguna varianza es distinta. Por lo tanto, no tengo evidencia de que el supuesto de homoscedasticidad se cumpla. Entonces, ya los dos supuestos se violaron. ¿Qué significa que se violan estos dos supuestos? Significa que no tengo suficiente evidencia para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula del problema original. Ojo, yo todo esto lo estoy explicando en función al problema original de las multas de tránsito. Esto que yo puse aquí al principio, que es lo que tú sabes hacer, que decían que acepto o rechazo la hipótesis nula, yo lo que ahora está en cuestionamiento una vez que presento los estadísticos de contraste para los supuestos. Y aquí es donde vienen las alternativas, ¿ok? Cuando yo no puedo probar los supuestos paramétricos, para 3 de los 4 análisis que vimos, existen opciones paralelas. ¿Para qué? Para garantizar si en términos de probabilidades de distribución libre, el resultado es igual que la prueba paramétrica y confío en ella, o si al contrario es distinta y tengo entonces que creer más en la prueba de distribución libre. Voy a repetir esta parte. Si nosotros trabajamos o vimos 4 análisis, esta vez vamos a presentar alternativas de 3 de ellas cuando no cumplen los supuestos. Ahora, ¿qué pasa con el último ANOVA 2 factores que vimos? Bueno, ese es distinto porque eso entra de las clasificaciones de los modelos lineales generales. Esa es otra cosa muy distinta que comparación de medias, aunque obviamente tiene alguna similitud. Y obviamente los supuestos son un poco más complejos porque ya entran de otra familia. Así que nos vamos a concentrar en los 3 supuestos más básicos. Y aparte que todos esos supuestos también están en los papers de la Universidad de Barcelona, si mal no recuerdo, que yo les envié. Tienen toda esta información, ¿ok? Así que tanto este video como videos obviamente en donde sea o información donde sea, pueden corroborar porque esta información es estandarizada. Aquí dice que las pruebas no paramétricas para más de 2 grupos utilizamos la prueba de Kruskal-Wallis de K muestras independientes. ¿Qué significa esto? Nada, que si yo no tengo las evidencias de que alguno de estos 2 supuestos se cumplen, tengo que buscar una alternativa. ¿Cómo se saca y cómo se calcula la prueba de Kruskal-Wallis? Miren qué simpática esta parte, porque tú te vas a analizar y tienes todo esto, pero tú te vas a ir donde dice pruebas no paramétricas. ¿Ok? Y en pruebas no paramétricas te vas a ir donde dice cuadros de diálogos antiguos, pero yo quiero que ustedes vean esto. Yo quiero que vean las distribuciones. Aquí está la distribución chi cuadrado. Aquí está la distribución binomial, ¿verdad? Para valores dicotómicos. La distribución por rachas, es decir, por rangos. La Kolmogorov-Smirnov para una sola muestra, es decir, por aquí podemos también calcular la prueba de normalidad. 2 muestras independientes. K muestras independientes, cuando dice la K, quiere decir que es más de 2. 2, 3, 4, perdón, 3, 4, 5. 2 muestras relacionadas y K muestras relacionadas. Es lo mismo. Es decir, 2 muestras independientes es la opción de la T de student para muestras independientes. K muestras independientes es lo mismo para la ANOVA, porque la ANOVA se supone que los 4 de los 3, 4 o 5 grupos son independientes. 2 muestras relacionadas es la mi alternativa del T de student para muestras relacionadas y K muestras relacionadas es para la ANOVA, pero con muestras relacionadas. Es decir, este no lo vimos, pero también se puede hacer ANOVA con pruebas relacionadas. Es decir, en vez de 2 grupos, 2 momentos, puede ser 3 momentos. Es lo mismo que yo diga en la medición de azúcar en el T1 para los niños del documental.
medición de azúcar en el T2, siguen viendo el documental, medición de azúcar en tiempo 3. La pregunta es, ¿el documental funcionó o no? Bueno, son 3 tiempos, tengo más opciones de análisis, pero no lo vimos, ¿ok? Y creo que al ustedes entender la lógica de las dos muestras relacionadas, van a entender fácilmente la lógica de la ANOVA, por supuesto, porque manejan ANOVA y manejan dos muestras relacionadas. ¿Para qué están todos los cuadros de diálogo de lo que vamos a hacer hoy? Entonces, en este caso, vámonos acá, muestras independientes. Fíjense lo que yo no lo marqué. Aquí hay un tipo de prueba que se llama H de Kruskal-Wallis, viene por defecto. Entonces, paso para acá el número de multas, la zona de la ciudad, defino los rangos es el 1 y el 4, le doy continuar y le doy aceptar. Aquí sencillamente me sale lo mismo, ¿ok? Pero estos son promedios, los rangos promedios, que no necesariamente es la distribución de las multas. Pero yo lo que veo, lo único que me interesa es esta prueba, la prueba de Kruskal-Wallis. Recuerden que toda prueba tiene su estadístico, su valor, los grados de libertad, y la prueba de significación asintótica puede ser bilateral o lateral. En este caso aquí, no sé cómo quitar esto. Pero en fin, es lo mismo que está acá. La prueba de Kruskal-Wallis, fíjense que ya no es el supuesto, la prueba de Kruskal-Wallis es significativo. Conclusión, creo entonces en esto que dije aquí, al inicio. Creo en este cuadro. Y puedo hacer la interpretación de este cuadro. Si usted quiere, ¿no? Obviamente. Básicamente, lo que estamos repasando, lo que estamos viendo, es una evaluación de probabilidades de que no cometamos error. Y en las pruebas paramétricas, para creer en los resultados, tenemos que evaluar los supuestos. Si los supuestos no se cumplen y las pruebas no paramétricas me dan el mismo veredicto, bueno, por supuesto, termino diciendo que las multas de tránsito son diferentes, o al menos una es diferente, en las distintas zonas de la ciudad. Ahora, muchos de ustedes se estarán preguntando, coño, pero es mucha vaina como para tan poca conclusión, ¿verdad? Bueno, es matemática, son cuestiones de probabilidad, o sea, esto no es mágico. O sea, esto hay que hacer evaluaciones y evaluaciones porque aceptar una diferencia o una igualdad en términos de probabilidad nos puede conllevar a cometer algún tipo de error. Y obviamente, esto, aunque sea un criterio muy técnico, no es lo mismo hacer un muestreo bien hecho que sacar un censo poblacional de las multas de tránsito. Así que al final, cualquier persona va a valorar tu esfuerzo estadístico con tal de no meter más dinero en una consulta pública. ¿Alguna pregunta o duda con relación a la evaluación de supuestos? Que los supuestos son los mismos en todos, con la única diferencia es que obviamente yo lo expliqué para ANOVA, pero la concepción de igualdad de varianza y homocedasticidad aplica para todo, ¿no? Para no solamente estas pruebas, sino a toda la estadística en general. Lo único que yo lo expliqué en términos prácticos con el ejemplo de nosotros de ANOVA. ¿Hay alguna duda al respecto o seguimos? Profe, a mí, o sea, no sé si es una duda tonta, perdón, pero como primero vimos el tema de las ANOVAs y Test Student y ahorita estamos viendo los supuestos, no me termina de quedar claro el orden, porque tengo entendido que los supuestos son primero que antes, o sea, los tenemos que sacar primero antes de sacar la ANOVA. Ok, es una pregunta. Sí, es una pregunta interesante. Yo la verdad, yo no, o sea, a la hora de calcularlo, tú puedes sacar primero, de hecho, fíjate que en algunos casos te los dan juntos, lo vamos a ver más adelante. Para mí no hay ningún tipo de orden. Ahora, a la hora de presentar tus resultados, ¿ok? Tú sencillamente lo que aclaras los supuestos y presentas los resultados. ¿Qué haces primero, resultados o ANOVA o supuesto? Puedes hacerlo, o sea, igualito vas a tener que hacerlo. A ver, si tú haces, por ejemplo, una evaluación de supuestos y no te dan y sacas una prueba no paramétrica, ¿cómo vas a saber que te dio contrario a tus resultados si no hiciste el ejercicio primero? O sea, para mí el orden es indistinto. Ahora, lo que tienes que de una u otra manera reportarlo. ¿Cómo lo reportan en las papers o cómo lo se reportan? Sencillo, es así. Aquí tenemos un problema y estos resultados ¿cumplen o no cumplen los supuestos? ¿Cumplen los supuestos? Se queda la tabla así. ¿No cumplen los supuestos? Les agrego el Kruskal-Wallis. Ya, o sea, le presento la opción no paramétrica. Y lo que digo es, sí, hay diferencias significativas. Como el estadístico ANOVA no cumple los supuestos,
lo verificamos por el Kruskal-Wallis. Entonces, al final, ¿qué es? No, al final es el mismo resultado que el análisis factorial con el Fede-Fisher. Ajá, ¿y qué pasa si hubiesen sido contradictorios? Listo. Si hubiese sido contradictorio, cosa que puede pasar, por supuesto, sencillamente digo, aquí están las pruebas de Kruskal-Wallis porque no cumplieron las pruebas paramétricas. Como no se cumplió los supuestos, aquí está la prueba de Kruskal-Wallis. Entonces, te repito, el orden es indistinto. El reporte es los supuestos y tantas tablas como sea coherente. Si los supuestos no se cumplen, obviamente, si ninguno de los supuestos se cumplen, yo presento la tabla de Fede-Fisher y la tabla de Kruskal-Wallis. Si las dos están en armonía, bueno, tenemos una doble certificación. Si las dos están en conflicto, yo presento la hipótesis Kruskal-Wallis y digo, bueno, esta es la prueba por el no cumplimiento del supuesto. Y si cumple con los supuestos, no presento la prueba no paramétrica, sino que presento la F de Fisher. ¿Quedó respondida la pregunta? Sí, profe, gracias. Siempre. Yo sé que algunas explicaciones no quedan así, ¡wow! ¡Qué perfecta explicación! De todas formas, también, no lo voy a negar, que este es un elemento técnico, pero los reportes se pueden hacer de distintas maneras. Hay unos que son un poco más específicos, también depende de dónde lo vayas a reportar. Si tú haces esto en una tesis, tienes que hacerlo pasito por pasito mostrando tablas, pero un artículo de un paper obviamente no te va a chance de presentar los supuestos. Eso sería solamente lo que la gente quiere saber es, mira, ¿qué tanto confío en esto? Y reportas los supuestos. De todas formas, más adelante, no en este, sino en otros módulos, vamos a ver los reportes de supuestos en un artículo científico. Y ahí más o menos van a tener una idea. Entonces, ¿cómo sería el reporte del supuesto? Sería así. Al revisar el supuesto de parametricidad, se determinó el no cumplimiento de la normalidad o distribución normal. P es menor que 0.05 en todas las muestras independientes, así como la violación del supuesto de homocedasticidad. P es igual a menos 0.05. Por lo tanto, se tomó como estadístico de contraste la opción no paramétrica Kruskal-Wallis, el cual resultó significativo. P es igual y reporto el estadístico, no si es menor o mayor a 0.05. Eso se lo dejamos a los supuestos. Se reporta el estadístico como tal, el cual resultó significativo y presento la prueba de significación real, lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la diferencia de medias en los K grupos independientes. Este es el reporte de la NOVA. Ahora volviendo al tema de lo que comentó nuestra compañera, ¿pero qué se hace primero? Como te digo, en algunos casos los dan juntos, en algunos casos los pides por separado. A mí por curiosidad siempre hago primero el estadístico de contraste y después hago la evaluación de los supuestos. En un orden lógico, primero se debe hacer la evaluación de los supuestos y luego el estadístico de contraste. ¿Okay? Esa es una cuestión lógica, como tú misma lo dijiste. Pero en la hora del reporte, primero advertimos los supuestos y después mostramos nuestras acciones. Entonces, así se reporta el supuesto. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿y qué pasa si la prueba de normalidad y la prueba de homocedasticidad son mayores? Es decir, esta flechita se cambia. ¿Listo? No, nada. Al evaluar los supuestos de parametricidad, se determina el cumplimiento de la normalidad, que es mayor a 0.5 en todas las muestras, así como el supuesto de homocedasticidad, que es mayor a 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la diferencia de medias de acuerdo al estadístico F de Fisher. Y se coloca aquí el estadístico F de Fisher, que en este caso también resultó significativo con P igual a 0.00. Listo. Por eso es que es importante, no solamente la parte técnica, sino el reporte. ¿Ok? Visto esto, vámonos entonces a las pruebas para dos muestras emparejadas. Análisis de supuestos y reporte. Lo primero, vamos a repasar un poco, o sea, yo no voy a volver a decir qué es la normalidad y qué es la prueba de homocedasticidad, porque eso ya les expliqué en la NOVA, y repito, es lo mismo para todos. Pero no sé si ustedes se recuerdan el ejemplo del azúcar en los niños. Un grupo de niños, se les midió el azúcar, se les puso en un documental y se les volvió a medir el azúcar. Ahora,
Lo que uno hace por lo general, ok, ya ustedes este ejercicio lo saben hacer, que es identificar cuál es la variable dependiente, cuál es el factor clasificación, cuál es la hipótesis nula. La hipótesis nula de los ejercicios es que la sangre no varía, o sea, ¿cómo se llama? El consumo de azúcar. La sangre o el azúcar en la sangre de los niños no varía, y la hipótesis alternativa, que el azúcar en la sangre de los niños varía. Queremos que varíe, obviamente. Entonces, para hacer esta parte, nosotros lo que hacemos es lo mismo, analizamos el enunciado con la lógica del proceso, identificamos la variable dependiente, la clasificación, pero la prueba de revisión es solamente el supuesto de normalidad. ¿Por qué en el caso de las muestras emparejadas no tiene sentido hacer la prueba de homocedasticidad? ¿A quién se le ocurre una respuesta? O sea, ¿por qué nada más en este ejercicio solamente evaluamos normalidad? Bueno, de hecho lo tienen ahí escrito. Porque no comparamos dos grupos distintos. Porque no son grupos distintos, o sea, son los mismos niños, ¿no? Si no son los mismos niños, no podemos hacer muestras emparejadas. Entonces yo supongo que la varianza de los niños en el T1 es la misma que el T2, es lógico, porque son los mismos niños. O sea, no creo que cambien algo en 2 días, 3 días, o incluso hasta menos tiempo. Si fuesen grupos independientes, como el ANOVA, ya es otra cosa. Entonces ya no puedes hacer una T-Student para muestras emparejadas. Esa es la razón por la cual aquí no tiene sentido la homocedasticidad. Pero la normalidad sí. Definimos el estadístico de contraste, si es paramétrico de distribución libre, y damos un veredicto. Entonces, vámonos primero, bueno, vamos a hacer el ejercicio primero, que es como lo que siempre nos llama más la atención. Entonces, vamos a analizar, comparar medias, T para muestras emparejadas, la sangre, nivel de la sangre el 1 y nivel de la sangre después. O sea, antes, perdón, y después. ¿Ok? Entonces aquí le doy a aceptar. Aquí en aceptar, fíjense que ya me está diciendo la significación, ¿ok? Si es significativo, o sea, ojo, ya todo esto lo hicimos. Como es significativo, rechazo hipótesis de igualdad y acepto que son, que hubo diferencia de medias. Por lo tanto, el nivel de azúcar en el grupo, el T1, en el tiempo 1, no es el mismo que en el T2. Chévere, eso ya lo que hicimos. Vamos a ver entonces la prueba de normalidad. Me voy a estadístico descriptivo y me voy a explorar niveles de azúcar. Y los dos los voy a meter en la lista dependiente, ¿ok? Porque quiero evaluar la distribución en ambos, en gráficos, y continuar. Voy a volver a repetir esto. Cuando ustedes al principio dijeron que no tenía el sentido de que yo, por ejemplo, si aquí dice aquí zonas de la ciudad, le verifique la distribución de normal a una variable dicotómica o una variable categórica. Eso no tendría sentido. Por eso es que los dos los meto acá. Pero es que, Wilmer, si son dos factores, el antes y el después, ¿por qué lo estás metiendo los dos en el mismo sitio? En el mismo casilla dependiente. Bueno, porque en realidad esa dependencia es lo que es la casilla donde yo evalúo las distribuciones normales de ambos casos. Y fíjense que me van a dar algo parecido a esto. ¿Ok? Me están diciendo que el estadístico de Kolmogorov-Smirnov y el de Shapiro-Wilks es significativo y significativo. Así que en ambos casos es significativo. No va a prestar atención si el grupo de niños era más de 50 o menos de 50, porque son significativos. Cuando son significativos, habíamos dicho, ¿ok? Tenemos aquí la prueba de las muestras emparejadas. Ya sabemos el resultado. Pero aquí resulta ser, bueno, aquí la característica de las tablas, es decir, obviamente tengo que ver la media para ver cómo varió esas diferencias. Pero después me sale aquí la hipótesis de la normalidad. Entonces, al ser significativa, yo tengo que rechazar que los residuos de los grupos son normales y acepto que son no normales. Por lo tanto, no se cumple el supuesto
de distribución normal para este ejercicio. Y ya concluimos aquí porque no tiene sentido, obviamente, hacer más pruebas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si aquí me hubiese salido superior a 0.05? Nada, lo mismo que la semana pasada decimos, mira, ¿saben qué? Acepto la hipótesis nula, rechazo la hipótesis nula de igualdad y acepto la hipótesis alternativa y concluyo que las diferencias de media en el azúcar y la sangre son distintas. Y si vemos en los descriptivos, antes de ver el documental eran altas, 456, y después 392. Ya, entonces reporto el resultado aclarando que cumplimos el supuesto de normalidad. Pero resulta ser que aquí no dio eso. ¿Qué hacemos entonces? Ya yo se los había mostrado. Básicamente, agarramos a analizar, nos vamos a las pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y miren desde aquí. 2 muestras relacionadas. Y fíjense por defecto cuál me aparece marcado. El de Wilkinson. Entonces, yo meto lo mismo, nivel de azúcar 1, el nivel de azúcar 2. Ya la prueba está marcada de por sí. En opciones no tengo que, bueno, si te quiero unos descriptivos, pero los descriptivos van a ser obviamente los mismos. A las pruebas de exactitud es otra cosa. Y le doy a aceptar. En aceptar me va a dar la misma prueba. ¿Ok? La misma manera de interpretar el estadístico t-student. Si es significativo, pues rechazo la hipótesis de igualdad y acepto la hipótesis de diferencia. Pero no es lo mismo, la pregunta que ustedes, pero no es lo mismo resultado que este. Sí es el mismo resultado. O sea, básicamente lo que te estamos diciendo es que al no cumplir un supuesto, no puedes tener mucha confianza en los resultados. Pero si la prueba no paramétrica no te desmiente la prueba inicial, pues ya tienes una certificación que probablemente no vayas a cometer un error tipo 2. Rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera. ¿Cómo se reporta? Miren, sencillo. Al revisar el supuesto de normalidad, se determinó su no cumplimiento en todas las muestras independientes. Por lo tanto, se tomó como estadístico de contraste la opción no paramétrica de Wilcoxon, el cual resultó significativo, lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar diferencia de media en los 2 grupos emparejados. Bueno, y aquí obviamente indicando que los niveles de azúcar en la sangre de los niños disminuyeron luego de ver el documental. Es decir, ¿cuál es la diferencia de lo que estamos haciendo ahora a lo que hicimos las semanas anteriores? Verificar que lo que hicimos cumpla los supuestos, porque si no estamos en problemas. Si no se cumplen los supuestos, pedimos un auxilio a las pruebas no paramétricas. Si la prueba paramétrica contradice la prueba original, confiamos en la no paramétrica. Si da lo mismo, nos quedamos tranquilos de que aceptamos o rechazamos la hipótesis nula de una manera correcta, o por lo menos probablemente correcta. ¿Dudas con el reporte de supuesto de la t-student para muestras emparejadas? Bien. Y finalmente, vamos a hacer la prueba para 2 muestras independientes y análisis de supuesto y su reporte. Aquí vamos a retomar el ejercicio de las marcas de carro. Las marcas de carro, solamente lo que queríamos saber era si la rentabilidad variaba en unas muestras de vehículos Chevrolet y en muestras de vehículos Ford. Fíjense que yo cuando muestreo marcas Chevrolet y muestreo marcas Ford, es lo mismo que yo muestreo en el centro, muestreo en el este, muestreo en el oeste, y eso es lo que llamamos muestras independientes. ¿Ok? Porque son muestras independientes. A registros, tal, ya sabemos la hipótesis nula, que es la rentabilidad no varía entre las marcas, y la hipótesis alternativa, que la rentabilidad varía en las distintas marcas. Entonces aquí analizo el resultado, la lógica, ¿verdad? La rentabilidad es la variable dependiente, la clasificación es las marcas, revisión de supuesto, normalidad y homocedasticidad, ¿ok? Porque, por ejemplo, bueno, aunque esto se tiene que trasladar a la vida real, uno se puede imaginar, bueno, pero ¿qué similitud de varianza puede tener la Chevrolet y la Ford? Bueno, que son por lo menos carros americanos,
Ahora, si yo veo cuál es la rentabilidad entre la Chevrolet y la Ford que es subsidiada por el gobierno, bueno, obviamente van a haber más variabilidad en función a la rentabilidad de la Ford. Si es subsidiada por el gobierno y cuesta, qué sé yo, $1.000 y un Chevrolet cuesta $25.000, obviamente va a haber, entonces no tiene... Eso es lo que más o menos la lógica que se puede encontrar en la vida real para garantizar la homoscedaticidad. Igual, definición del estadístico del contraste, el paramétrico, o si no cumple los supuestos, el de distribución libre, y damos un veredicto. Hicimos la base de datos en Excel e hicimos la prueba, ¿ok? Fíjense cómo nosotros hicimos la prueba. Bueno, sencilla, ya la prueba la sabes hacer. Marcas de carro, nos vamos a analizar estadístico descriptivo y explorar. Metemos aquí la rentabilidad y la marca del vehículo, ¿ok? Gráfico, y le damos al gráfico de normalidad con prueba. Continuar, plácata. Aquí me va a presentar esto y me va a dar el estadístico de normalidad de la Chevrolet y de la Ford. Eso ya yo lo saqué. Pero fíjate que empecé al revés. Ahora vamos a hacer la comparación de medias. Ya después analizamos, leemos este cuadro pero lo leemos en la lámina. Para dos muestras independientes, hago lo mismo, rentabilidad, marca el vehículo, definir los grupos, 1 y 2, continuar. Aquí en opciones no me aparece nada. En este SPSS no aparece nada, pero en otros tenías que marcarlo. Le doy a aceptar y me va a aparecer esto que está acá. Pero fíjense lo que me da estas tablas. No sé si ustedes recuerdan al inicio que yo les decía, bueno, igual de varianza, no igual de varianza. Después les explico eso. Aquí, ya por defecto, ya te está dando el estadístico del evento. Fíjense aquí, prueba del evento de igualdad de varianza. Cuando se asume y no se asume, pero ya después les voy a explicar cómo se lee esto. Y aquí las pruebas de diferencia de medias. ¿Ok? Ya después aquí algunos tamaños del efecto, pero eso es otra cosa. Vamos a leer la tabla. Fíjense. Ya tengo la prueba de normalidad, la prueba del evento en este pedacito y la prueba de la T-Estuve en el otro pedacito. ¿Ok? Ahora la pregunta es la siguiente. Primero, ¿acepto o rechazo la hipótesis de igualdad, de normalidad de los residuos? ¿Qué dicen ustedes? Este es el estadístico Kolmogorov-Smirnov. No le leo distinto al Shapiro-Wilk porque ambos tienen la misma tendencia. ¿Acepto la hipótesis nulo o lo rechazo? ¿Es significativo o no es significativo en ambos casos? Profe, yo creo que no es significativo porque es menor a 0,05. Entonces, ¿es significativo o no es significativo? Ya, pudiera decir que es significativo, pero rechazo la hipótesis nula. Es significativo y rechaza la hipótesis nula, claro. Ajá. Pero está bien ese análisis, pero lastimosamente lo que estás diciendo es que no tiene normalidad. Y es cierto. O sea, lo que quiero decir es que una cosa es la decisión y otra cosa es lo que esperamos con la decisión. La decisión de aceptar o rechazar hipótesis nula en función de la prueba de significación es lo mismo para todos. Ahora, lo que tú esperas como investigador de los supuestos y el contraste de los estadísticos es algo totalmente distinto. Tú dices, bueno, es significativo, rechazo hipótesis nula, tienes razón, pero es malo para nosotros porque entonces no cumple el supuesto de normalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en este caso? En este caso, está la prueba del evento, está el estadístico y la prueba de significación. Y está el estadístico T-de-Student y las pruebas de significación. Pregunto, ¿la marca Ford y la marca Chevrolet cumplen el supuesto de homoscedasticidad o no? Ok. ¿La significación estadística de la prueba del evento es significativa o no es significativa?
No es significativa, profe. No lo es, profe. Por lo tanto, cuando algo no es significativo, ¿acepto o rechazo hipótesis nula? La acepto. Correcto. Y aceptar hipótesis nula para nosotros en el supuesto es bueno o malo. Y aquí sí podemos hablar de bueno o malo. Es bueno. Aceptar la hipótesis nula es bueno. Bueno, Bueno, en el supuesto, en el supuesto de homocedasticidad, rezamos que esto sea mayor a 0.05 para quedarnos con la hipótesis nula. Pero ahí yo pregunto, bueno, vamos a irnos un poquito atrás. Ahora yo pregunto en este caso, si nos trasladamos a un contraste de T de student para muestras emparejadas con lo anterior. Si la T de student es significativa, ¿acepto o rechazo hipótesis nula? Si es significativa, rechazo la hipótesis nula. Y acepto diferencia. Y ahí, ¿tú estás feliz o te parece bueno o malo? Sí. Bueno, yo diría que más bien en el caso del azúcar me parece que es bueno, porque si rechazo la hipótesis nula quiere decir que Ajá, exacto, depende del contexto. depende del contexto. Entonces aquí estamos felices porque nuestro estadístico dice que hay diferencia. Pero en los supuestos es lo contrario. En los supuestos debemos sentirnos mal cuando no se cumplen los supuestos. ¿Ok? Ok, entonces lo separamos así. O sea, los supuestos nos sentimos felices si cuando... nula. Y si acepto la hipótesis, ok. Y en los estadísticos de contraste, pero de las pruebas de contraste, esto es un estadístico de contraste, obviamente, pero son los estadísticos de contraste de los supuestos. En cambio, los estadísticos de contraste de los ejercicios, nos sentimos felices si rechazamos la hipótesis nula. Quiere decir que lo que buscamos es que sea menor a 0.05 o que yo les dije, no digan menor ni mayor a 0.05. Refiéranse como significativo, o sea, un p-valor significativo o un p-valor no significativo. Lo que se traduce en que es menor o mayor a 0.05. Pero eso no puede estar en nuestro lenguaje. En ese caso, en el caso de los estadísticos, de las pruebas, queremos que sean significativos para rechazar la hipótesis nula. Aquí lo que queremos es que en la normalidad y en la homocedasticidad, lo que queremos es que no sea significativo para quedarnos con la hipótesis nula. Entonces, la pregunta que yo tengo, ¿quién me hace una evaluación de los supuestos de normalidad y homocedasticidad para las pruebas de T de student de grupos independientes? Primera, ¿se cumple el supuesto, sí o no? Acuérdense, si es significativo, estamos tristes. ¿Se cumple o no? Ok, aquí no se cumple No se y cumple. estamos tristes. Estamos tristes. Y aquí abajo, ¿se cumple o no se cumple el supuesto de homocedasticidad? Sí se cumple. Sí se cumple. Entonces, por lo tanto, estamos... Felices. Pero en realidad estamos tristes porque resulta ser que los dos supuestos se tienen que cumplir. Claro, maravilloso que se cumple el más importante, pero la prueba de normalidad, al no cumplirse, igualito tenemos que hacer la prueba no paramétrica, ¿ok? Felices totales estuviéramos si aquí no hubiese sido significativo, aquí tampoco, y yo digo, no, entonces me quedo con, ¿cómo se llama? Con la prueba esta que está acá, porque fíjense, está la T, ¿no? La T es igual. Claro, pero aquí la T, fíjense que en este caso, ok, ya rechacé los dos. Entonces, quiere decir que si aquí se da la aceptación de la normalidad y aquí la aceptación de la homocedasticidad, yo leo el estadístico T con los resultados. Y en este caso, el estadístico T ¿es significativo o no es significativo? No es significativo. Por lo tanto, para el estadístico T de la prueba, si la Chevrolet y la Ford, ¿estamos felices o tristes? Ay, ya va. En Ya. este caso, ya acuérdense me que... confundió, profe. Okay. No, ya va, es que estamos en los supuestos. No, y los supuestos. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque en realidad el supuesto es este pedacito que está acá, estadístico. Ok. No, mira que aquí al lado dice pruébate para igualdad de medias. ¿No? Entonces, este es el supuesto, pero al ladito está el contraste de hipótesis del ejercicio. Antes SPSS te obligaba a pedirlos por separado, pero ahora por lo que veo, quiéralo o no, te van a dar el supuesto. Así que tienen que tener cuidado. Ok.
Correcto. Entonces, la prueba TEL no ser significativa quiere decir que la rentabilidad de la marca Ford y Chevrolet es la misma, pero se cumplió la homoselasticidad, podemos estar confiados en ese resultado, pero al no confiar la normalidad, tenemos que acudir a una prueba no paramétrica para ver si la prueba T confiamos en ella o no confiamos en ella. Ya están viendo más o menos la dinámica. Pues vamos a volver a repasar la última parte de la prueba esta. Decimos, acuérdense que este es el de la azúcar, o vámonos al de la ANOVA. Este es el de la ANOVA. ANOVA me dice a mí, bueno, mira, centro, oeste, sur y este tienen diferencias. O mejor dicho, esa población quiero ver si hay diferencias de multa o no. Esta es la prueba ANOVA. ¿La prueba ANOVA es significativa o no es significativa? Sí, es significativa. ¿Acepto hipótesis nula del F de Fisher o lo rechazo? No, lo rechazo. Lo rechazo, quiere decir entonces que hay diferencias. Ahora bien, vamos a evaluar los supuestos. Aquí, las pruebas de Shapiro-Wilks, confiamos en esta porque recuerden que es menor a 50, son significativas, estamos en el supuesto, ahora fíjense que estamos en el supuesto. ¿Son significativas o no son significativas? Son significativas. En la normalidad, ¿estamos felices o tristes? Estamos felices. No, tristes porque son significativos. Estamos tristes, claro, claro. Porque son significativos. Vamos a la homocedasticidad. ¿Es significativo o no significativo el estadístico del evento? Es significativo. ¿Estamos felices o estamos tristes? Estamos tristes. Tristes, porque los supuestos queremos que no sean significativos. Ok. ¿Okay? Vámonos otra vez a las muestras emparejadas. Las muestras emparejadas dice, la T de student es menor a 0.05. ¿Acepto o rechazo hipótesis nula? La acepto. Es La rechazo, concha. La rechazo, pero es la T de student, el estadístico de contraste del ejercicio. Entonces, ¿ya estamos felices o tristes? Estamos felices. Felices, porque rechazamos la hipótesis de igualdad. Pero cuando yo vine a hacer la única prueba que puedo hacer, que es la de la normalidad, vemos que es significativo. Allí, ¿acepto o rechazo hipótesis nula? Cuando es significativo, rechazo, pero en este caso estamos tristes. Es correcto. ¿Por qué estamos tristes en este caso? Porque rechazar hipótesis nula. Porque queremos que se cumpla la hipótesis de normalidad. De normalidad. Nula. Ajá. Correcto. Y aquí lo que nos está diciendo es que rechazamos la hipótesis nula. Entonces estamos tristes porque nos estamos yendo a la hipótesis alternativa que es de no normalidad. Y aquí no se puede hacer más nada porque es la normalidad. Aquí en este caso, la prueba de normalidad, valga la redundancia, para ver si la distribución es normal, ¿es significativa o no significativa? ¿Acepto o rechazo hipótesis nula? ¿Se sienten felices o tristes? Ok. Vamos a otra prueba de supuesto que es la de homocedasticidad. ¿Aquí es significativa o no es significativo? No es significativo. ¿Acepto o rechazo la hipótesis nula de igualdad de varianza? La rechazo. Estoy feliz. Perdón, ¿acepto o rechazo hipótesis nula? La acepto, ¿verdad? La acepto. La acepto. ¿Y ahí estoy feliz o estoy triste? Feliz. Pero en general, ¿ustedes están felices o tristes? Bueno, relativamente tristes porque aunque se cumplió el de abajo, estamos felices. El de arriba no se cumplió. Ahora bien, el T de student para ver si la rentabilidad de las marcas son iguales o diferentes, ¿son significativas o no? No son ni significativas. ¿Acepto o rechazo hipótesis nula? La acepto. Ok, y aceptas la hipótesis nula quiere decir que la rentabilidad de la marca Ford y Chevrolet al final son las mismas, ¿correcto? Ajá. ¿Confías en estos resultados? Ay,
No. Profe, ¿Por ahí qué sí no? me... Ok, ¿por qué no puedes confiar en estos resultados? Porque... Uno de los supuestos. Ajá, porque el otro no se cumple. Perfecto. Ahora, vamos a un ejemplo, un ejemplito distinto. Vamos a imaginar que aquí ambos sean mayor a 0.05. ¿Acepto Ok. o rechazo hipótesis nula? ¿Y estás feliz o triste? Por la normalidad, por la normalidad. ¿Estás feliz? Eso es feliz. Aquí ya estamos felices, ¿verdad? Ajá. Aquí, bueno, entre feliz, bueno, porque si las marcas Chevrolet y Ford se venden igual o se venden diferente, tampoco hay que estar feliz o triste, pues ya es una característica muy, ¿verdad? Muy subjetiva. Ajá. Pero en caso tal, ¿confías en estos resultados o no confías en los resultados? O sea, si los otros también estuviesen Exacto, mayor a 0.5, sí estaríamos confiando 100%. y listo, ya no haces más nada. Reportas, mira, la marca Ajá. Chevrolet y Ford y listo. Pero resulta ser que no estamos tan confiados porque hay unos que no son significativos. Perdón, hay unos que no cumplen el supuesto de normalidad. ¿Qué hacemos entonces? Nos vamos a la base de datos de carros. Aquí está. Analizar. Nos vamos a las pruebas no paramétricas, cuadro de diálogo. Entonces, ¿cuál elijo? K para muestras independientes, 2 muestras relacionadas, K muestras relacionadas o 2 muestras independientes. ¿Cuál será la que tengo que elegir para la TED Student de 2 muestras independientes? Ya sabemos que esta es para esta. No, porque vamos a repasar. Las 2 muestras relacionadas es la sustituto no paramétrico de la TED Student de muestras relacionadas. K muestras independientes, es el sustituto, que es donde está Kruskal-Wallis, es el sustituto de ANOVA de un factor. ¿Y cuál será el sustituto de TED Student de 2 muestras independientes? 2 muestras independientes. ¿Ok? Entonces, rentabilidad, marca del vehículo, me dice definir grupos, igual 1 y 2, continuar. Y fíjense quién me sale por defecto. Yo no he tocado nada. ¿Quién me sale por defecto? La U de Mann-Whitney. ¿Ok? Le doy a aceptar. Y aquí está la U y la prueba de significación. Lo voy a ver directamente en la lámina. Entonces aquí ya sabemos que estamos confiados, no confiamos en esta prueba y nos vamos a esta que está acá. Ahora, ¿qué sucede? Como la W de Wilcox y la U de Whitney son pruebas de rango, obviamente comparte ciertos elementos, pero no importa. Al fin de cuentas, lo que tú vas a sacar es la significación estadística. ¿Pero cuál? ¿La bilateral o la exacta? Bueno, puedes reportar cualquiera. En este caso, yo te aconsejo reportar la significación asintótica bilateral, que sería 0,125. Pregunto, ¿confiamos en estos resultados o no? En esos de abajo sí, pero en el de arriba no. ¿Cómo así? O sea, no, yo sé que la normalidad no es normal. Ok. Ya sabemos que la homoceasticidad es, estamos contentos. Pero aquí... Okay. Exacto. ¿Y ahora confías o todavía sigues en desconfiada? Aquí, ¿es significativa o no es significativa? No es significativa. Y cuando las cosas no son significativas, ¿se aprueban o se rechazan la hipótesis nula? Se aceptan. Se acepta la hipótesis nula de igualdad. Ajá. Y no es la misma, o sea, yo sé que no es el mismo estadístico, pero no te conduce a la misma decisión que esta. Que aquí también la acepta. ¿No? Exactamente, es una confirmación. Ahora. Ok. Sí, no, igualmente pasa aquí. Vamos acá. La prueba de normalidad, ok. Aquí, ¿aceptas o estamos hablando de la prueba T, o sea, de la prueba del ejercicio? Okay. ¿Aceptas o rechazas la hipótesis nula? La rechazo. Quiere decir entonces que el azúcar varió. Ajá. Y aquí, ¿aceptas o rechazas la hipótesis nula? La rechazo. O sea, básicamente llegaste a la misma conclusión de acá. Entonces, verificaste. Igualmente haces acá.
Ok. ¿Ok? Sí, ahora el peligro puede ser que aquí te estén diciendo que no es significativa y aquí sí te da significativa. ¿Y qué hacemos ahí, profe? En cuál confiarías? Te lo pregunto a En ti. esta, porque es la confirmación, ¿no? Claro, en la confirmatoria, porque resulta ser que la única manera de yo confiar en esta prueba es si se cumplen los dos supuestos. Si no Ok. se cumplen los dos supuestos y la paramétrica me da un resultado, o sea, o me conduce a que tome una decisión del contraste de hipótesis distinta, tengo que hacerle prueba a la no paramétrica, porque entonces de nada sirve entonces el valor de los supuestos. ¿De acuerdo? Ok, profe. ¿Cuándo pasan estas antítesis? Bueno, no lo voy a negar. Cuando las pruebas de significación son 0.51 y aquí te puede dar 0.04. Bueno, ya, si es significativa, agarras eso. ¿Se entendió esa parte o lo repetimos? Bueno, profe, por mi lado sí, pero Ok, no sé y si los mis demás, compañeros tienen dudas. lo que pasa es que yo veo mi pantalla completa y los demás compañeros van entendiendo la clase. ¿Necesitan que vaya a repetir alguna otra cosa? Vamos a ver ¿Puedes cómo repetir esta última parte? Disculpa. la última parte, la de esta que está acá. Ok. Sí. Tenemos entonces la prueba de normalidad, fallamos. Prueba de Leven, de homocedasticidad, felices porque no es significativo. Y me está dando el veredicto, que en este caso la T no es significativa, por lo tanto acepto la hipótesis nula. Quiere decir que la marca Chevrolet y Ford, en cuanto a rentabilidad, es lo mismo. Pero como no se cumplieron un supuesto, tengo que confirmar la no paramétrica. Entonces la no paramétrica me está dando, al igual que acá, me está dando no significativo, por lo tanto acepto la hipótesis nula. Pero fíjate que aquí acepto hipótesis nula, pero aquí en el estadístico T también la acepto. Es decir, no hay contradicción. Por Dios, estoy seguro, ahora sí estoy seguro que a pesar de que mis dos supuestos no, a pesar de que uno de mis dos supuestos no se cumplen, estoy seguro de que la rentabilidad de la marca Chevrolet y la marca Ford son iguales. En términos probabilísticos, por supuesto. ¿Cómo reporto esto? Tal cual. Al revisar los supuestos de parametricidad, se determinó el no cumplimiento, voy a cambiar eso, el no cumplimiento, voy a cambiar una hora. Se determinó el no cumplimiento de normalidad. ¿Verdad? P es menor que 0.05 en todas las muestras independientes, aunque sí se cumplió con el supuesto de homocedasticidad al estadístico de Leven, al estadístico de Leven ser no significativo, es decir, P es mayor o fue mayor que 0.05. Para corroborar la decisión con relación a la hipótesis nula, se tomó como estadístico de contraste la opción no paramétrica, la U de Mann-Whitney, el cual resultó no significativo, lo que permite aceptar la hipótesis nula y concluir que no hay diferencias en cuanto a la rentabilidad entre las marcas de carro objeto de estudio. Como nosotros estamos formándonos en análisis de datos, en sociología, que obviamente esto es estadística, para investigaciones obviamente cuantitativas o investigaciones estadística aplicada, es muy importante el lenguaje de los reportes, porque en realidad tú estás reportando el ejercicio siempre, pero también estás advirtiendo a los lectores que controlaste los supuestos. Ahora, ¿qué pasa si un día yo hago un ejercicio y digo, mira, no sé, bueno, ahí te va, significativo. Y bueno, la diferencia es esta. Bueno, pueden pasar varias cosas. En principio, cuando existe un reporte de este tipo, estamos asumiendo el cumplimiento de los supuestos. ¿Ok? O por decirlo otras palabras, nadie reporta estos resultados sin verificar los supuestos. Si se reportan es porque estamos verificando los supuestos. Pero en un artículo, lo clave y lo importante es el reporte de los supuestos y de las opciones o los veredictos a partir de los estadísticos que tú hayas decidido interpretar. Como para que nos digan, mira, esto
se acepta o se rechaza la hipótesis nula, hay igualdad o hay diferencia, pero cuidado, porque antes de darte esa opción, yo revisé el cumplimiento de los supuestos paramétricos. Eso es básicamente lo que nos estás queriendo decir. De aquí en adelante, nosotros vamos a trabajar con puros supuestos. ¿Ok? Y vamos a entender que las pruebas paramétricas, al ser de variables continuas, son las pruebas más poderosas. Pero al ser pruebas más poderosas tienen que cumplir con ciertos supuestos. Y no todos, no todos son los mismos. Pero lo que les puedo decir es que de aquí en adelante vamos a trabajar con puros supuestos. Quizás distintos a los que hemos visto hoy. Y lo importante es que vamos a reportar nuestros análisis previa evaluación de supuestos. Indiscutiblemente que hagas primero el supuesto o después el ejercicio, no importa. Pero hay que brindar nuestras decisiones estadísticas con el control de los supuestos. ¿De acuerdo? Y bueno, ya esto es todo. Ya ustedes tienen. El primer paper es básicamente todo lo que yo les he dado. El segundo paper es el control de los supuestos. Listo. Tienen la lámina, que es esta misma que yo les presenté, obviamente con errores ortográficos, como veo aquí. Pero bueno, ustedes me perdonan eso. El próximo grupo se beneficiará de algo más pulido. Vamos a ver aquí. Aquí no cometí error. Y aquí tampoco. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? No, perdón, la semana que viene. ¿Qué vamos a hacer? La variable dependiente, ok. ¿Qué vamos a hacer miércoles? Martes. El martes vamos a hacer la evaluación. La evaluación, yo no sé si se dieron cuenta que la clase de hoy básicamente es todo lo que hemos visto, a excepción de la ANOVA factorial. A la ANOVA factorial, para no cargarlos, no vamos a revisar los supuestos. Y como regresión lineal múltiple forma parte de la ecuación de los modelos lineales generales, allí les voy a enseñar a evaluar los supuestos de modelos lineales, ¿ok? Así que vamos a dejar tranquilo a la ANOVA factorial, pero tienes que estudiar ANOVA factorial en los resultados. Y si tú te preguntas, cónchale, pero... O yo te puedo decir, calcúlale la normalidad al factor. Tú tienes que tener capacidad de hacerlo, porque ya tú sabes evaluar la normalidad. Lo que tienes que meter las dos variables, lo que tienes que meter la variable dependiente en describir, explorar y calcular la normalidad. Ahora, el estadístico del event también lo puedes hacer, obviamente también lo puedes hacer, pero ahí implican otras cosas. No te quiero tampoco atiborrar de cosas porque nos queda muy poco tiempo. Entonces, el martes de la semana que viene nos vamos a encontrar a las 8 de la noche. Yo les voy a presentar la prueba, les voy a presentar la base de datos, lo vamos a leer entre todos y el miércoles a las 8 es el tiempo cumbre, tiempo máximo. Y la clase que viene va a ser relativamente sencilla porque lo que vamos a hacer es análisis de homogeneidad e interdependencia en tablas de contingencia. ¿Ok? Es algo muy sencillo y no tiene supuesto porque es una tabla de variables categóricas. Ya la semana que viene sí vamos a trabajar con correlaciones lineales múltiples, con regresión y ecuaciones lineales y múltiples, que eso es lo que viene más cargadito, digámoslo así. Y todo ese bloque se va a evaluar cuando se tenga que evaluar. Pero van a ser el tercer bloque, van a constar de esos tres ejercicios. Prueba de homogeneidad e interdependencia, correlaciones lineales y múltiples y regresiones lineales múltiples, que básicamente es un modelo predictivo. Nos consumimos un poco más de tiempo, pero yo quisiera... Ya va, profe, el parcial lo comenzamos el martes. Sí, claro. Eso fue lo que hagamos la semana pasada, ¿no? Comenzamos el martes y tenemos hasta las 8 del mes. Sí, sí. Sí, para que tú vengas como a la clase fresca, pues para que no te estés con ese estrés de estar con dudas y que no te vayas a concentrar en la siguiente clase. Entonces, el parcial lo íbamos a hacer el miércoles, pero no vale la pena sacrificar 15 días para que hagas un parcial.
Entonces tú lo haces, tienes toda esta semana para estudiar, obviamente, presentas tu parcial el martes a partir de las 8 de la noche y cuando nos conectemos ya se acabó el parcial. Y así prestas atención a tu clase tranquila. Y metí en la tabla de contingencia, que es sencillo, porque yo sé que puedes estar abrumada o abrumado. Entonces, ya para finalizar, ya prácticamente vamos a evaluar el segundo bloque. Y uno de mis grandes intereses, y con esto cierro porque está cansado, pero uno de mis grandes intereses es tratar de nivelar a la escuela de sociología en análisis de datos o análisis estadístico de datos, que básicamente es la base de todo lo que ustedes llaman hoy inteligencia de datos, inteligencia de negocio, Big Data. O sea, es exactamente lo mismo, porque lo que cambia son que tienes acceso a plataformas y grandes volúmenes de datos, pero los análisis son los mismos. Y si no sabes análisis de datos básico con estadística, mucho menos vas a entender eso. Ahora, que hay personas que pueden trabajar con Big Data y bases de datos y todo eso para sacar un cuadro de descripción, bueno, eso es otra cosa. Pero eso ya las potencialidades analíticas de cada quien. Pero yo con mucha modestia he tanteado cómo están las formaciones de grado y pregrado, al menos en algunos lugares de Centroamérica y en algunos lugares de Sudamérica, y más o menos, no estoy diciendo que sea el papaupa de todo esto, pero más o menos tengo la medición de la vara. Entonces, mi principal enfoque con ustedes es hacerlos competitivos en este mundo a lo que yo considero que son las capacidades básicas de esta dimensión. ¿Ok? Ese es mi objetivo acá y yo creo que lo estamos logrando. Porque estamos condensando una información, o sea, debemos reconocer que es algo comprimido y extenso, que por lo general se da en 2, 3, 4 semestres, o incluso hasta en medio posgrado de estadística o análisis de datos estadísticos, lo estamos comprimiendo aquí. Básico, sencillo, con mis deficiencias pedagógicas o poca dinámica, pero es lo que hay. Pero estoy seguro que cuando culminen este programa y si lo pasan, creo que van a estar al menos en la vara de ciencias sociales para poder enfrentarse a criterios analíticos estadísticos. María Morales, AM. ¿Sí es AM? No, profe, disculpe sin querer. Bien. Tranquila. Chicos, nada, nos vemos nos vemos el martes para la prueba y nos vemos el miércoles. Cuídense mucho. Chao, chao. Chévere, profe, gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.